Estamos en Salmos capítulo 58. Vamos a considerar los versos del 1 al 11. Plegaria pidiendo el castigo de los malos al músico principal sobre no destruyas Mictán de David. Oh, congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes, en el corazón maquináis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como aspi sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, sus muelas de los leoncillos, sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen, sus saetas sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viene la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Señor, luego de leer tu palabra, suplicamos escuchar tu voz. Suplicamos que tengas misericordia y nos hables. Somos débiles, a menudo de barreras culturales, lingüísticas, pero por favor, Señor, que el mensaje central pueda ser entendido, que podamos admirarte hoy más que nunca por tus atributos, por lo que haces, que nuestro orgullo sea humillado, podamos ser conscientes cada día de nuestra pecaminosidad, podamos ir a Cristo una y otra vez. Que mientras tu palabra es expuesta, Señor, los pecadores redarguidos por tu Espíritu Santo puedan venir a la fe, y los creyentes puedan crecer en santificación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El contexto de nuestros salmos se encuentra en los días cuando David está huyendo, perseguido por el rey Saúl. Algunas personas creen que David aquí está en la cueva de Adulán, mientras ha llegado un mensajero diciendo: los jueces en la corte real te han condenado a muerte. Están imputando contra ti cargos de traidor por querer usurpar el trono a Saúl. David se acerca a una roca y comienza a escribir el siguiente poema, que también es constituido como una oración. Y este sermón será titulado El castigo de Dios para los jueces corruptos. Vamos a mirar tres aspectos. Número 1, la confrontación a los jueces. Número 2, la oración de juicio contra los jueces. Y número 3, la alegría por la justicia divina. Observemos en primer lugar la confrontación a los jueces. Verso número 1. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres?
La palabra congregación en el idioma original se refiere a asamblea, pero en este contexto se trata de gobernantes o jueces. Trata acerca de líderes que debían dictar justicia, pero en el Salmo están obrando con injusticia. El salmista les hace la siguiente pregunta: ¿juzgáis rectamente? Piensa por un momento que este fuera tu caso y se están murmurando cosas falsas acerca de ti. Y tienes la oportunidad de escribir una carta a los jueces que tienen tu caso. ¿Qué les dirías? ¿Levantarías esta misma pregunta? ¿Consideran ustedes que están juzgando rectamente? Y la respuesta está en el verso número 2. Antes, en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Así que la respuesta implícitamente es: no están obrando con rectitud. Y el término que el salmista aquí usa para pesar es un término comercial, usado por los mercaderes que pesaban el dinero en balanza para ser justos. Pero en este caso los jueces corruptos sopesan los actos de maldad en vez de la justicia. En vez de pesar para ser justos, ellos están pesando para ser injustos. Es decir, están calculando, están administrando intencionalmente la opresión hacia la vida. En nuestros días, esta es una denuncia que puede ser aplicada a todo tipo de gobierno despótico, que hace leyes para oprimir a otros, para proteger a otros, que son simplemente la minoría. Pensemos en algunas dictaduras que han estado en nuestros días pasados. Por ejemplo, en China, en manos de Mao, Stalin con la Unión Soviética, Hitler en Alemania, Saddam en Irán, hombres perversos que toman su nación para oprimir, para castigar. Y cuando se levanta alguien que quiere obrar bien al pueblo, entonces es encarcelado, es asesinado, de tal manera que el poder de ellos cada día es perpetuado. Bueno, esta es la tendencia incluso de los países latinoamericanos. Una tendencia cada día a que los pueblos sean administrados con injusticia, mientras solo una minoría viven bien. La pregunta implícita responde el salmista: ¿por qué estos gobernantes tienen este tipo de conducta tan cruel? Y pudiésemos responder: bueno, porque estos hombres vinieron mal desde fábrica. Y miren lo que dice el verso número 3. ¿Por qué se comportan tan mal? El verso 3 dice: porque se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. La fuente del problema de estos dirigentes no son las circunstancias que los presionan. Su problema se origina desde la matriz. Y es aquí cuando nosotros hablamos de depravación total humana o hablamos acerca del pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Bueno, ese que traemos desde la matriz. Los hombres se han descarriado desde antes de nacer. Decía esta semana nuestro profesor que un bebé cuando nace lleva 9 meses oponiéndose al Señor. Y es lo que el texto está diciendo aquí en este salmo. Ahora, hermanos,
¿Quién puede escapar de esta declaración? ¿Será que es una declaración que aplica solamente a los jueces corruptos de las naciones? ¿Quién podrá salvarse aquí? David diría esto de sí mismo en el Salmos capítulo 51. En pecado me concibió mi madre. Y cuando vamos a Romanos capítulo 3 versículo 10, dice como está escrito: no hay justo ni aún uno en la tierra. ¿Cómo más sigue describiendo el salmista a estos jueces corruptos? Dice: veneno tienen como veneno de serpiente. La pregunta es: ¿en qué momento los hombres comenzaron a tener veneno en su lengua? Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Todo estaba bien. ¿Desde qué momento hay veneno en los hombres? En Mateo capítulo 13 versículo 27, unos criados hacen esta pregunta: Jesús, ¿no sembraste, Señor, buena semilla en el campo? ¿De dónde pues viene la cizaña? Y la respuesta es: el enemigo ha hecho esto. Hermanos, Satanás ha sembrado maldad en el corazón del hombre, de tal manera que cuando el hombre comienza a hablar, comienza a pecar, y en la medida que peca es como si estuviera soltando venenos en sus palabras. Ahora el hombre con su lengua engaña, el hombre miente, el hombre mata. En palabras de Jesús en Mateo 5, 22 y 23, cualquiera que se enoja contra otra persona y dice fatuo o dice necio, ya le mató, ya le asesinó. Y ese tipo de veneno es el que sale con frecuencia de los labios de los impíos. Ahora, hermanos, ¿cómo reacciona el juez corrupto cuando se le confronta con su maldad? ¿Cuál es la respuesta del verso 4 en la parte P? Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Los jueces aquí son comparados como serpientes que han sido atrapadas por un cazador. Y luego esta serpiente es puesta en una bolsa. Está guardando mucho veneno, está muy enojada. Luego esta bolsa es suelta y una persona que se llama encantador comienza a silbar, y en la medida que silba, el enojo de la serpiente se va calmando, de tal manera que esta cobra queda encantada por el silbido del encantador. Pero el áspid que se trata aquí puede oír hasta cierto grado, pero no quiere seguir escuchando. El pastor Sergio escuchaba hablar acerca de esto y decía: esta cobra va hacia una roca y coloca su oído en la peña lo más cercano, y con la cola tapa su otro oído para no escuchar. Este tipo de personas escuchan hasta cierto punto, pero luego ya no quieren escuchar más. Tal como los jueces injustos o perseguidores de David podían escuchar sus palabras externas, pero cuando él les hacía la pregunta que está en el verso número 1 y en el verso número 2, ustedes están juzgando rectamente, ellos sencillamente se hacían los sordos y no respondían a esta pregunta. Áspid sordos. Hermanos, el ser humano es como una raza de serpiente, pero no como aquellas que se dejan encantar por el encantador. Son una raza de serpiente que no se dejan encantar, que se les habla, que se les silba,
pero ellos escuchan hasta cierto grado, pero luego dicen no quiero más. Ese es el hombre en su naturaleza. Cierran sus oídos. Cuando se les dice que son malos, se enojan y colocan una pared de oposición y presentan ataque. Hermanos, esta es la reacción de cuando la palabra es presentada a las personas que no son creyentes. Isaías pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién está prestando atención a las palabras? Y la causa del fracaso no se halla en la música, no es que el predicador no sea tan elocuente o no sepa explicar bien las cosas. El problema está en el oído del pecador, y es solo el poder de Dios el que hace que esa sordera sea quitada y entonces el ser humano puede escuchar. Hermanos, es la obra de Dios. Los seres humanos dejan de ser serpientes solo y únicamente por el poder del Espíritu Santo. En San Juan capítulo 16, versículo 8, dice que el Espíritu Santo es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Miremos en segundo lugar la oración del juicio contra los jueces. A partir del verso número 6. Quiebra, oh Dios, sus dientes. Los dientes a menudo representan el poder. Entonces lo que él quiere decir es: quita, oh Dios, su poder. Versículo 7. Sean disipados como el agua. A menudo cuando dejamos la llave abierta, el agua empieza a correr, luego la tierra la absorbe y al momento ya no hay nada. Entonces lo que él quiere decir aquí es: perezcan rápidamente. Versículo 7 en la parte B. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Ellos se preparan para disparar, pero cuando están a punto de soltar la lanza se parte en muchos pedazos, de tal manera que no es eficaz su ataque. Verso número 8. Pasen ellos como el caracol que se deslía. Mis hermanos, los caracoles mueren principalmente por la falta de humedad. Mueren al perder su agua corporal. El salmista aquí está diciendo que sean desasidos como el caracol, a menudo que es expuesto al calor del sol, perezcan. Versículo 8 en la parte B. Como el que nace muerto, no vean el sol. A menudo el sol es comparado como el bienestar. Ver el sol es experimentar benevolencia, gracia de Dios. Así que no ver el sol es no disfrutar del bienestar de Dios. Pero hay una expresión fuerte que usa aquí el salmista. Y estos jueces corruptos son comparados como un aborto. ¿Qué es un ser cuando nace sin vida? Un aborto. Pero el pastor Spurgeon, citando este texto, va mucho más allá y quiero de manera literal leer lo que él escribe. Todos los inicuos son seres defectuosos que nunca han realizado el gran propósito de su existencia. El propósito humano es alcanzar la comunión con Dios en el cielo. Por tanto, los inicuos que fracasan en este objetivo son considerados existencias incompletas o abortos espirituales eternos. ¿Qué es una persona sin Cristo? Un aborto. Alguien que ha fallado del blanco o del propósito del que estaba planeado. Un aborto. Versículo 9. Que sin darse cuenta ardan como espinos, que el vendaval los arrastre, estén vivos o estén secos.
secos. Mis hermanos, es una oración imprecatoria hacia los jueces corruptos de la tierra. Miremos en tercer lugar, la alegría por la justicia de Dios. Verso número 10. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío, porque el honor de Dios está siendo vindicado. Los creyentes nos alegramos no porque los impíos estén yendo al infierno. Nos alegramos porque los malos ya no van a existir más. Y Calvino nos recuerda que como creyentes anhelamos ver a los pecadores volverse de su pecado y recibir las bendiciones de Dios. Pero cuando ese pecador rechaza la gracia de Dios y Dios en su providencia trae justicia, el creyente también reconoce que Dios es bueno. Mis hermanos, ya sea que Dios salve o que Dios condene, Dios es bueno. Y nosotros nos alegramos por sus hechos. El texto dice: se alegrará el justo cuando viere la venganza. Cuando los pecadores estén siendo castigados, los justos se lavarán sus pies en la sangre de los impíos. El creyente se alegrará cuando Dios salva y cuando Dios condena. Verso número 11. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Mis hermanos, aunque hoy veamos tanta injusticia, veamos tantos jueces corruptos, va a llegar un momento donde Dios traerá justicia, donde Dios, dice el texto, que será vindicado, donde Dios colocará fin a la maldad, y entonces nos alegraremos, nos gozaremos ese día. ¿Cómo podemos ver a Cristo en nuestro pasaje? Bueno, mis hermanos, David aquí es un tipo de Cristo. David fue perseguido, fue juzgado por jueces corruptos. Jesús también fue perseguido y fue juzgado por jueces corruptos de la tierra. Pero también, por otro lado, podemos ver que Jesús es el verdadero juez de toda la tierra. Él es el verdugo de los hombres malvados porque los va a castigar. Pero por otro lado, Él es el juez que otorga perdón y que da gracia, que da vida, que muestra misericordia, que sirve. Así que por un lado Jesús es el dulce juez de los verdugos, de los malhechores, de los pecadores impenitentes, pero por otro lado Jesús es el gran Salvador de los que se disponen a colocar su fe en Cristo Jesús. Aquí vemos, hermanos, cómo podemos apreciar a Jesús de un todo mientras salva y condena. La pregunta es: ¿cuál es la forma de escapar de Jesús, del verdadero juez de toda la tierra? ¿Cuál es la forma de escapar? ¿Acaso hay personas aquí en esta mañana que aún sean impíos y que están siguiendo los pasos de los jueces corruptos? Hay solo una forma de escapar, y esta forma es la cruz. Todos aquellos que vean su propia maldad, que se consideren a sí mismos como serpientes, que se consideren a sí mismos como abortos, como lo más vil, despreciado, y decidan colocar su confianza en el único que puede dar esperanza a sus vidas, pueden escapar de la ira del juez de toda la tierra, de Cristo el Señor. Hoy hay oportunidad de salvación para ustedes si colocan su confianza
en Cristo Jesús. Pero mis hermanos, para todos ustedes, reflexionemos sobre algunas aplicaciones. En estos textos, Dios no es solo conocido como el Dios de amor. Aquí podemos apreciar muchos atributos del carácter de Él. Aquí podemos apreciar de que el Señor es ira, de que el Señor castiga, de que el Señor es justicia, de que el Señor condena. Aquí apreciamos atributos que muestran la venganza de un Dios santo. A menudo muchas personas pueden decir cómo un Dios bueno puede hacer tal cosa, castigar, condenar, destruir a personas en el infierno. No corresponde a sus atributos. Hermanos, Dios no es solo amor, Él también es ira. Y mientras Él en la cruz está recibiendo la ira de su Padre, está extendiendo amor hacia su pueblo. Él es amor y Él es ira. Pero por otro lado, este texto también nos muestra que el hombre no es bueno como a menudo pensamos que es. El hombre es muy malo. El hombre aquí es presentado como una cobra. El hombre aquí es presentado como un aborto. El hombre aquí es presentado como una gente que está en completa oposición a Dios, a lo que es justo, a la verdad, a lo que es bueno. El hombre es malo en sí mismo, no porque empieza a hacer actos malos, sino porque nacen en maldad. Desde la matriz vienen en maldad. Y esa es la herencia que hemos recibido de nuestros padres desde el huerto del Edén. Pero mis hermanos, así como fuimos representados en Adán y conducidos hacia el precipicio de las tinieblas, ahora tenemos un segundo representante que es Cristo, el segundo Adán, y Él nos conduce hacia la vida eterna. Si todos los hombres reconocen que son pecadores, serpientes en Adán, y acuden a Cristo el Señor, entonces su expediente es cambiado y pasan a ser hijos de Dios y herederos de lo que el Señor ha dispuesto desde la eternidad, la salvación eterna. Necesitamos seguir conociendo a Dios para poder presentar el Evangelio de forma correcta a los pecadores. No es solo decir, Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Necesitamos hablar acerca de la ley de Dios, de la justicia de Dios, de la ira de Dios, y entonces poder presentar el Evangelio como la respuesta al abismo en el que el hombre se encuentra. Y finalmente, para los jueces corruptos y para toda persona corrupta que está aquí en esta mañana, voy a leer de nuevo las palabras del salmista. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechos pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe. Como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos. Así vivos, así airados, los arrebatará Él con tempestad. Amigos y hermanos, aún pueden escapar de esta enorme condenación. Vengan a Cristo, acudan únicamente hacia Él. Yo les invito a que cierren sus ojos y oremos. Señor, te pedimos que nos hagas amar a los pecadores y anhelar su conversión y desear ver reformas en sus caminos. Pero al mismo tiempo, ayúdanos a estar listos para regocijarnos
cuando veamos tu juicio contra aquellos que son malvados y están en eminencia, socavando tus preceptos y el orden que estableciste en la creación. Te pedimos, oh Dios, que nos hagas ser sagaces como la serpiente e inocentes como la paloma, para poder amar al mundo y anhelar ver la conversión de ellos, y al mismo tiempo no amar al mundo y sus caminos. Dios, te rogamos que nos protejas y nos hagas valiente en el nombre de Jesús. Amén. Sí.